Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar organizado en el marco del Día Mundial del Asma. Mi nombre es Romina Dorni, secretaria de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hoy nos reúne una fecha muy importante para reflexionar sobre el impacto del asma en la calidad de vida de nuestros pacientes, la importancia del diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento y el acceso a la educación médica actualizada. El objetivo de este encuentro es compartir herramientas prácticas, evidencia científica y experiencias que nos ayuden a mejorar el abordaje integral del paciente asmático. Agradecemos a todos los disertantes y a todos los colegas que se conectan desde distintos lugares para participar. Esperamos que sea una jornada enriquecedora y de intercambio. Muchas gracias y damos comienzo al webinar. Vamos a comenzar con el doctor Darío Colombaro. Nos va a hablar sobre introducción y problemática del asma. El doctor trabaja en el Hospital Argerich, es director de la carrera de especialista en la UBA. Doctor, Buenas noches a todos. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la colaboración de estar después del consultorio en un día tan agitado y terminando la semana. El tema de que vamos a hablar hoy es la introducción y problemática del asma. La próxima, la carga mundial del asma representa a 350 millones de personas afectadas en todo el mundo, 495.000 muertes al año a nivel global. Las exacerbaciones son una amenaza física y emocional para los pacientes y uno de cada tres pacientes han tenido una asma en la cual pensó que estaba en peligro su vida. La próxima, la carga del asma en la Argentina es una prevalencia de 6,4 a 9,4, es la prevalencia. Hay 400 muertes por año y el 10% de esas muertes son en una población de 5 a 39 años. 55 de las crisis asmáticas consultan emergencia, más de 15.000 hospitalizaciones al año. La próxima, el análisis de la mortalidad en una revista inglesa, resulta que el 39% usaban más de 12 inhaladores de sábana en el año, 45 fallecieron sin asistencia médica, 58 eran considerados leves a moderados, 38 usaban menos de 4 inhaladores antiinflamatorios en el año previo a su muerte, 43% sin seguimiento en los últimos 12 meses previos, 77% sin un plan de acción escrito. La próxima. Por lo tanto, la problemática del asma es una carga importante en los presupuestos de salud por aumento de los costos directos. Está subdiagnosticada y subtratada. Subdiagnosticada, ¿por qué? Porque hay eufemismos o sinonimias, no se mide la función pulmonar y no se fenotipica a los asmáticos. ¿Por qué está subtratada? Por la no adherencia, sin un plan escrito por parte del profesional y falla en la técnica inhalatoria. Esto conlleva que falta educación en los pacientes asmáticos y conciencia de enfermedad. La próxima, los conceptos claves en el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria, es altamente prevalente, heterogénea, que tiene hiperreactividad bronquial, síntomas variables y agudizaciones frecuentes. La próxima, el asma es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, se ve acá un pulmón, un bronquio normal y un bronquio de un paciente asmático con la inflamación, la hipersecreción mucosa y el músculo liso engrenado. Los principales factores de riesgo es la falta de la baja prescripción de corticoides inhalados, la dependencia excesiva de SABA, una o más exacerbaciones en el último año, factores desencadenantes como alergenos, cigarrillo, polución, eosinofilia, volumen expirado forzado en el primer segundo bajo
y feno elevado. Historias también de internación o intubación. La próxima, acá tenemos los eufemismos o sinónimos del asma. Esto es una valoración que se hizo por la red de alergia y estos son los, como los llaman en los diferentes países, a los asmáticos, alergia bronquial, bronquitis espasmódica, etcétera. Hay como más de 100 sinónimos de asma. Por eso las cosas hay que llamarlas por su nombre, tanto el médico como los pacientes. Eso para tener conciencia de enfermedad. La próxima, bueno, espere que tuve un problema técnico. Hola, Se te escucha, Darío. hola. Se te escucha, Darío. Sí, el tema es el motivo principal del asma es una enfermedad inflamatoria variable y crónica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes depende excesivamente de los ABA y no utiliza su terapia antiinflamatoria. El problema son que los asmáticos están en riesgo de exacerbaciones severas, potencialmente con riesgo de vida, independientemente de la gravedad de su asma. Los asmáticos leves también fallecen. Hay nuevas evidencias que demuestran que la elección de un rescatador antiinflamatorio puede mejorar el tratamiento de los pacientes leves a graves. La próxima, en cuanto al tratamiento del asma, los objetivos principales son prevenir la aparición de síntomas, prevenir las exacerbaciones, disminuir el riesgo de mortalidad, preservar la función pulmonar, evitar los efectos adversos del tratamiento. ¿Cómo perciben los asmáticos los pacientes? El 98% considera que tiene un buen control y al realizar el cuestionario ACQ, solo el 28% tenían control del asma. El 87% consideraba que tenía un buen control y al realizar el ACQ, solo el 21% estaba parcialmente controlado y el 55% considera que tenía un buen control y al realizar el ACQ, solo el 28% no tenían control del asma. La próxima, el programa Sabina es el mayor análisis de datos del mundo real sobre la carga del uso de SABA en el asma que incluyó a más de 1 millón de pacientes en 40 países. Esto determina, acá se hizo en la Argentina y en la sala de emergencia, la próxima, tenemos que el 38,7% de los pacientes son seguidos solamente por especialistas. 51,7 usó más de 3 envases de SABA en el último año. El 90,1% usaba SABA como rescate de medicación y el 79,5% tuvo una consulta al servicio de emergencia en el último año. La próxima, los ABAs, por lo tanto, no tratan la inflamación. En su reporte de cambios de China resalta, el uso regular de SABA genera efectos adversos de irregulación de los receptores beta, disminución de la broncoprotección, hiperactividad bronquial, disminución de la respuesta broncodilatadora, respuesta alérgica aumentada, incremento de la inflamación alérgica. El alto uso de SABA lleva a eventos adversos. Si se usan más de 3 unidades, produce riesgo de exacerbaciones y más de 12 unidades al año, riesgo de muerte. La próxima, no indicar SABA a intervalos regulares, lo indica el GINA. Hay que pensar que, según algunos estudios, luego de 3 meses, más del 50% de los pacientes dejaron el tratamiento de mantenimiento y luego de 1 año la adherencia era menor al 20%. La próxima, el mercado de corticoides representa el 0,39% al 0,41% de las prescripciones en el periodo 2022 a 2025.
Las unidades prescritas estables en ese periodo eran de 217.000 a 295.000 unidades. La próxima, el costo de internación que hizo el doctor Sibori en el Hospital Ramos Mejía determinó que el costo de internación eran $1.853 en piso, con 7 días de permanencia como media, y $6.361 en unidad de cuidados intensivos con 14 media. En la próxima, acá vemos como diferentes mecanismos de agregando biológicos se disminuyen los efectos del uso de corticoides. Por ejemplo, suspensión de corticoides en el estudio CIRRO, 8%, 33% redujeron un 50% la dosis de corticoide. El estudio Venture, la suspensión de 25% de corticoides, redujeron un 50% la dosis de corticoide. Y el Sonda se suspendieron los corticoides en un 19% y 18% redujeron el 50% de las dosis. La próxima, por lo tanto, el asma es una enfermedad inflamatoria. Este concepto es importante. Incrementar el uso de corticoides inhalados es fundamental para el control del asma. No usar solo SABA como rescate, sino debe estar asociado a corticoides inhalados. Esto es fundamental. El exceso de SABA aumenta las exacerbaciones y el riesgo de muerte. Aumentar la adherencia es fundamental para el control del asma. Disponer de un presupuesto propio para la provisión de medicación a través de una ley o programa con el financiamiento adecuado. Ejemplo es diabetes, que tiene una ley, por ejemplo, o también tabaco, que tiene otra ley con un financiamiento. Disponer provisión de medicación en el alta del servicio de emergencia es indispensable y también en la atención del consultorio del hospital. Bueno, quedo después para hacer las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Darío. Continuamos con la doctora Amelia Sarauza. Es médica de planta de la sección de alergia e inmunología del Hospital Argerich, subdirectora de la carrera de especialista en alergia e inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, docente de la Facultad de Medicina de UNLAB, quien nos va a hablar sobre asma en la práctica real, cómo usar el mismo inhalador como rescate y controlador. Buenas noches. Muchas Amelia, gracias, doctora no, Dorni, por la presentación y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para escucharnos y compartir este webinar. Bueno, a mí me gustaría retomar desde las conclusiones del doctor Colombaro y también desde el lema de este año del China, porque como ustedes saben, todos los años, en cada día del asma, el China tiene un lema. Bueno, el lema oficial del Día Mundial del Asma 2026, definido por China, es el acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma sigue siendo una necesidad urgente. Y es por eso que, escuchando la charla del doctor y viendo cuál era el lema, cuál era el leitmotiv de este año, es que se me ocurrió traer a colación la estrategia SMART. SMART o MART son términos sinónimos, porque lo que vemos en la práctica diaria es que muchos pacientes con asma siguen, no, no, en la primera, no, en la anterior. Esa, gracias. Ama la práctica real, cómo usar el mismo inhalador como rescate y controlador. Evidencia, estrategia y aplicación en la vida real. Lo que quiero decir es que en la práctica diaria seguimos viendo muchos pacientes con asma que están mal controlados, que no llegan a alcanzar un buen control del asma. ¿Y eso por qué es? ¿Porque no tenemos tratamiento? ¿Porque no hay tratamientos eficaces? La respuesta es no. El problema no está en falta de tratamiento, sino en la implementación. Ahora sí, por eso que vamos a hablar de cómo usar un mismo inhalador como mantenimiento y rescate y qué
cambia realmente la práctica clínica. Acá vemos una imagen donde hay un ideal teórico y una realidad clínica. Hay una brecha entre la evidencia y la práctica. Tenemos guías claras, tenemos tratamientos eficaces, pero en la vida real persisten síntomas, exacerbaciones evitables y control subóptimo. Existe una brecha muy importante entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y esa brecha no es solo de conocimiento, es de implementación. El problema no es solo la enfermedad, es cómo se implementan los tratamientos en la vida real. Ahora sí, la próxima. Es por eso que se me ocurrió hacer esta imagen de un iceberg, porque por mucho tiempo no se trató al asma como una enfermedad inflamatoria, entonces tratábamos solamente lo que se veía, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el asma o el broncoespasmo sería solo la parte visible del problema. Cuando tratamos solo con SABA, estamos aliviando el síntoma, pero estamos dejando intacta la inflamación subyacente. Y esto es lo que explica el riesgo de exacerbaciones. Quiero decir, tratamos el broncoespasmo agudo, pero no tratamos la inflamación persistente. Ahora sí, la siguiente. Entonces, la cuestión es lo que se hacía antes y lo de ahora. Entonces, durante años usábamos SABA como tratamiento universal, pero hoy sabemos que eso no es suficiente y que incluso puede ser perjudicial. Por eso les digo que mi charla comienza justo con las conclusiones del doctor Columbaro de la exposición anterior. Entonces, la estrategia actual incorpora corticoides desde el inicio. En adultos y en adolescentes mayores de 12 años, el SABA como único tratamiento ya no tiene lugar en ningún paso del esquema GINA, ni siquiera en el paso 1. Y esto es clave. Pasemos, por favor, la que sigue. Bien. Y ahí es donde hablamos de la estrategia MART o SMART. Se consideran sinónimos. Para las guías Gina lo toma como MART, en otros lados lo toman como SMART. Es, digamos, el acrónimo en inglés de terapia de rescate y mantenimiento. Y la S significa como único, single. Lo que quiere decir es que es un mismo inhalador para mantenimiento y rescate. Entonces, tiene dos funciones, la broncodilatación inmediata, en este caso sería con el formoterol, que produce alivio del síntoma a demanda. Y por otro lado tenemos la acción antiinflamatoria con el budesonide, que sería el tratamiento de base continuo. Entonces, cada inhalación de rescate trata la inflamación desde el inicio del síntoma. La siguiente. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿por qué digo formoterol? Como todos sabemos, estoy hablando de un LABA. ¿Por qué formoterol y por qué no otro? Porque el formoterol se lo estudió ampliamente y se vio que tiene unas características particulares que lo diferencia de los otros LABA. Por ejemplo, tiene un inicio de acción rápido, de 1 a 3 minutos, a diferencia de otros, como por ejemplo el salmeterol, que tiene un inicio de acción mucho más lento. No solo actúa rápido, sino que tiene un mecanismo, una mecánica celular y tiene una característica que lo hace diferente en cuanto a su manera de ingresar. ¿Por qué? Porque tiene una disociación lipofílica rápida y eso hace que su ingreso pueda ser equiparable al salbutamol. Además, tiene duración prolongada. No solo actúa rápido, sino que tiene un mecanismo de larga duración. Entonces, eso hace que, a pesar de ser un LABA, tiene un mecanismo de acción similar al SABA, al salbutamol. Entonces, eso lo hace apto para rescate. En otros compuestos de lava, como el salmeterol, actúan más lentos, difunden de manera lateral y eso hace que les cueste mucho más entrar o atravesar la membrana lipídica y eso hace que no tenga el mismo mecanismo ni el mismo resultado que el formoterol. La siguiente. Bueno, hay varios estudios pivotales que nos dan la evidencia
nos dicen que la evidencia es consistente y nos permiten decir que la estrategia MAR reduce las exacerbaciones. Estudios como el Sigma 1 y 2, Novel Star, el Practical y los estudios de metaanálisis de la Cochrane. El siguiente. Bien. Como les dije, esta es una charla breve y eminentemente práctica. ¿Cuál es la aplicación clínica en adultos y mayores de 12 años? Fíjense que ya se utiliza desde el inicio, desde los pasos 1 y 2. Se utiliza el corticoide inhalado y el formoterol a demanda solamente cuando hay síntomas. Eso sería en los primeros pasos. En los pasos 3 y 4, ya en asma más moderada, se puede utilizar como mantenimiento diario. Se utiliza el mismo inhalador como rescate y como mantenimiento. Entonces, la clave en esto es que simplifica el tratamiento, mejora la adherencia, porque en vez de usar dos dispositivos o dos inhaladores diferentes, se utiliza uno. Y además, lo más importante, trata la inflamación en cada uso. La siguiente. Ahora, con los chicos es diferente. Por eso podemos hablar de un triage pediátrico, donde la estrategia se debe individualizar. En menores de 6 años no se recomienda, o al menos no como estrategia estándar. En niños de 6 a 11 años se puede usar con precaución y en mayores de 12 años como terapia estándar. Entonces, todo esto se basa en las guías de Gina y para que les quede, digamos, como, digamos, resumen, menos de 6 no se recomendaría como estrategia estándar. En el grupo etario de 6 a 11 es posible, pero no es la primera indicación, no es una primera línea, y a mayores de 12 sí se puede utilizar ya como una estrategia consolidada. La próxima. Bueno. Todo muy bien, el tratamiento, las guías, la evidencia médica, pero la realidad es que el tratamiento funciona cuando el paciente lo usa correctamente. El inhalador cumpliría dos funciones, mantenimiento y rescate, no suspender cuando mejora, el control depende de la continuidad. Y ojo, el uso frecuente de rescate también tiene que ser una llamada de alerta, una de nuestras banderas rojas, porque si el paciente tiene demasiados rescates, eso habla de que no hay un adecuado control del asma, inclusive que puede estar en riesgo. Y por supuesto, verificar la técnica inhalatoria en cada consulta. No dar por sabido nada. Nosotros eminentemente somos comunicadores y es muy importante explicar de manera clara y no dar por sentado nada. La próxima. Bueno, los estudios en realidad de la estrategia MAT o SMART se hicieron con dispositivos de polvo seco, ¿sí? Sobre todo con el sistema Turbo-Haller. Eso no significa que solo se utilice en eso, no, por supuesto, es donde se hizo más estudios. Bueno, ustedes saben que si hablamos de polvo seco, podemos hablar de, por ejemplo, sistema Turbo-Haller, cápsulas. Lo importante es que el mecanismo es la inhalación accionada por el flujo del paciente. A diferencia del aerosol presurizado, que el mecanismo es un propelente presurizado y requiere la coordinación. En ciertos casos puede ayudar mucho la aerocámara, no solo en los niños, sino a veces en personas de edad avanzada. Entonces, según los niveles de evidencia, dicen que con respecto al polvo seco, los ensayos pivotales que les nombré anteriormente se realizaron sobre los dispositivos de Turbo Haller y realmente dieron resultados muy alentadores. En cambio, en los que son los aerosoles presurizados, ahí se vio que el nivel de evidencia era extrapolable. Pero bueno, el uso clínico fue cada vez más creciente, pero tiene menos respaldo científico en los ensayos SMART. Pero siempre el desafío clínico
es elegir bien el dispositivo y asegurar su uso correcto, más allá de las guías en la práctica. ¿Cuál es el que mejor se adapta a la dinámica de cada paciente? Que lo conozca, que sepa cómo usarlo y que lo use correctamente. La próxima. Bueno, antes les hablé de banderas rojas, porque bueno, nada es perfecto. Esta estrategia tampoco lo es. Entonces, ¿cuándo no se debería, cuándo no se recomienda utilizar este tipo de estrategia? Bueno, cuando la técnica inhalatoria no se puede corregir, no es común, pero bueno, hay pacientes que no se adaptan. Cuando no hay compromiso, cuando el paciente no se compromete, cuando el diagnóstico no es claro, cuando hay un uso excesivo de rescate. O cuando cuando hablamos de un asma grave no controlada. Ahí, bueno, por supuesto que ya estamos hablando de escalones de 5 para arriba del SHINA y ahí no sería extrapolable esta estrategia. Hablamos de paso 1, 2, 3 y 4. Asma grave no controlada no aplicaría. Y siempre controlar, hacer seguimiento periódico, reevaluar diagnóstico y la técnica antes de cambiar estrategia. La próxima. Bueno, y esto es como un poco a manera de integración. Acá lo que estamos viendo es lo que se considera ciclo de control y eso sería la síntesis de la estrategia. ¿Y por qué la consideraron como en este momento la más aplicable? Bueno, primero hablamos que el paciente tiene un síntoma agudo, tiene broncoespasmo, la crisis asmática. Bueno, ahí tiene el inhalador con la terapia dual, budesonide, formoterol, y como dijimos, el formoterol actúa en forma rápida, produce broncodilatación inmediata y alivio rápido de los síntomas. Pero además del alivio de síntomas, con el budesonide estamos tratando la inflamación. También tiene un inicio de acción inmediato a nivel local, disminuye la inflamación en la vía aérea y bloquea el riesgo de exacerbación posterior. Entonces, el síntoma revierte, el mecanismo también, y el paciente retorna, teóricamente, a un estado basal estable. Entonces, recapitulando, la anterior una sola cosa, un único inhalador con doble acción, con alivio rápido y control de inflamación, lleva menos exacerbaciones, mayor o adecuado control y por ende mejor calidad de vida. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, ahora sí, para terminar, solamente una frase, el objetivo no es solo aliviar los síntomas, es tratar la inflamación en cada uso. Simplificar el tratamiento mejora la adherencia, menos dependencia al SABA, produce menos riesgo de exacerbaciones, menos riesgo de mortalidad, como ya lo vimos también antes, y como bien lo comentaba el doctor Colmaro también. Y la evidencia ya cambió. Ahora el desafío es implementarla. La siguiente. Gracias. Y en la siguiente, si quieren, también tienen la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente las presentaciones de los dos, el doctor Daniel también. Así que vamos a continuar con el doctor Gabriel Gatolín, quien es especialista en alergia e inmunología, es expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, es coordinador de investigación del Centro Respiratorio Infantil de Rosario. Bueno, doctor. Bueno, buenas noches. Perdón que pregunte, pero quiero ver si se ve la presentación, porque no sé si está compartiendo bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por esperar hasta ahora. Bueno, mientras les presento mis conflictos de intereses, cuando uno se plantea el abordaje terapéutico de toda enfermedad crónica, evidentemente tenemos que plantearnos objetivos claros. Cualquier intervención médica requiere basarse hoy por hoy en guías. Como decía recién Amelia, tiene que uno verlas, leerlas,
sobre todo los especialistas, estamos obligados. Este año, más allá de cualquier horizonte terapéutico del que podamos hablar y del que me voy a referir, pero este año la consigna por el Día Mundial del Asma creo que es básica, pero es fundamental, la accesibilidad, sobre todo a medicación inhalatoria antiinflamatoria. Si no tenemos eso en nuestra población, y tantas veces lo repitió el doctor Neffen desde que lo conozco, no vamos a lograr el éxito y vamos a aumentar los costos porque los pacientes van a terminar siendo graves cuando eso se puede prevenir desde momentos tempranos. El manejo de cualquier enfermedad crónica siempre está basado en síntomas, pero no solamente en síntomas, sino en la caracterización clínica de ese paciente, o sea, en el fenotipo. Y hoy en día, por supuesto que en toda enfermedad crónica que tiene una faceta que puede ser grave o no controlada con la necesidad de uso no programado de muchos recursos en salud, existen terapias innovadoras y a las cuales alguna de ellas me voy a referir. Amelia se refirió recién, esto no es nuevo, la estrategia de la terapia MART o SMART no es nueva, sin lugar a duda dio un cambio al tratamiento, sobre todo en los steps básicos, 2, 3 principalmente, y uno debe incorporar el step 1 hoy en día. En realidad, cuando uno piensa en esta terapia, tiene que ser muy cuidadoso. En definitiva, como decía Amelia y antes también Darío, la utilización de medicación de rescate debe ser el marcador más sensible de que ese asma no está controlada, que algo está pasando, cualquier terapia de rescate. Pero hay un fundamento muy importante para utilizar un corticoide inhalado de rescate. Ya con tantos años de aplicación de esta terapia hemos tenido éxitos y hemos aprendido mucho, y sobre todo en aquellos pacientes en los que uno simplifica el tratamiento. Pero hoy hay algo más, no solamente son los LABA, son los SABA también. La incorporación de un corticoide inhalado, y muchos hemos participado y estamos participando de estos protocolos de investigación, de un SABA, la incorporación, perdón, de un corticoide inhalado a un SABA evidentemente ha tenido un impacto notorio. Bien decían, el asma leve guarda, que a veces la subestimamos, a veces la subvaloramos y tienen exacerbaciones porque está subvalorada la enfermedad. La utilización de un corticoide inhalado sumado a un SABA para el rescate tiene un fundamento evidente en este estudio, que es el estudio Mandala, en donde se disminuyó una disminución de las consultas por exacerbaciones y graves en más de un 25%. Y actualmente estamos en un protocolo en donde al SABA se le agrega fluticasona, un corticoide inhalado potente. Esta terapéutica, sobre todo en los más pequeños, tiene un impacto notorio, sobre todo en los estadios tempranos de la enfermedad. Y acá está el fundamento. Esto, cuando uno quiere novedad, tiene que recurrir a los clásicos. Y estas publicaciones que tienen más de 15 años siguen teniendo un fundamento tan claro, tan simple, tan pragmático, que cuando uno instituye un corticoide en aquellos pacientes que tienen un fenotipo T2 elevado, que sobre todo al principio y en los primeros estadios de la vida es el más predominante, el éxito terapéutico es claro y la mejoría del funcionalismo pulmonar también, como lo demuestra este estudio. ¿Qué otra cosa tenemos en la actualidad? Bueno, la utilización de propelentes que cuidan el medio ambiente. Y esto es claro, ya se cambió de compuestos fluorocarbonados a hidrofluoroalcanos. Y últimamente estamos viendo la utilización de medicación de rescate con el nuevo compuesto, el HFA 152. Hay un desarrollo muy grande porque la aerosol terapia tiene muchas fases: producción, utilización del paciente y después destrucción de la medicación. Bueno, no contaminar el medio ambiente y sobre todo que el paciente no inhale partículas que a veces son muy irritantes es fundamental, y esto es un desarrollo actual e importante. Hablamos de inflamación bronquial, lo mencionaba Darío, y en esto hay un componente en donde la sensibilización a un alergeno en los estadios tempranos sigue siendo el mayor endotipo en el asma bronquial. Y poder controlar o poder modular este proceso inflamatorio es fundamental, sobre todo cuando el asma es moderado y severo. Aquí uno tiene que intervenir de otra manera. Acá sabemos que hay 2 o 3 moléculas que son fundamentales. Por un lado, interleuquina 4 y 13, que son las fundamentales para lograr la sensibilización a alergenos y empezar una cascada inflamatoria.
pero todas las alarminas, pero entre ellas la linfopoyetina del estroma tímico, es clave en la sensibilización, en la prolongación y en ese atajo a través de las ILC2 para producir ese proceso inflamatorio. Nosotros los alergistas tenemos un tratamiento emblemático que cuando está utilizado, bien utilizado, con alergenos de calidad y sobre todo cuando el paciente tiene asma no severo, pero cuando es asma leve o moderado y ese asma está asociado a rinitis alérgica, la inmunoterapia sigue siendo uno de los inmunomoduladores más importantes conocidos, que junto a la terapia antiinflamatoria inhalatoria en muchos casos logran controlar el asma bronquial. Y aquí los procesos de aumentar las células T regulatorias con el aumento de interleuquina 10, factor de transformación del crecimiento beta y algunos interferones que van a bloquear la cascada alérgica son fundamentales y bien conocidos. Hoy en día el proceso inflamatorio es claro. La mayoría de nuestros pacientes con asma leve, pero moderado y severo también, tienen lo que se llama un componente endotípico T2 o T2 elevado, en donde muchas moléculas juegan un rol central, pero la expresión celular de la inflamación, sin lugar a dudas, es el eosinófilo. Y la gran mayoría de nuestros pacientes tienen un componente alérgico, un componente eosinofílico puro o lo más comúnmente un componente mixto. Y cuanto más eosinófilos, más inflamación y generalmente mucho más grave el asma, y si no lo tratamos adecuadamente y en forma temprana ante los primeros síntomas, no vamos a tener éxito y el asma va a progresar a un asma moderado y grave, que es lo que no queremos. En la actualidad, cuando el asma no se puede controlar, con la mayor intensidad inhalatoria, hablamos de doble o triple terapia, con medicación por vía oral, como pueden ser sumar un antileucotrienos. Cuando esto no puede lograr el control de la enfermedad, tenemos medicamentos biológicos que van a modular, y hablo de modular, no de suprimir, la respuesta inmune. La gran mayoría de ellos actúan en distintos targets, pero en definitiva, todos ellos lo que hacen es disminuir la inflamación porque disminuyen los eosinófilos en el tejido, principalmente los anti-IL5, los inhibidores de la linfopoyetina del estroma tímico y el dupilumab, pero también nuestro viejo y conocido omalizumab logra también cuando estos biológicos están bien indicados. Pero sabemos que en la actualidad algunos de nuestros pacientes, por la cronicidad, por la superposición de fenoendotipos, no logran un control adecuado y se están desarrollando, están en estudios algunas moléculas nuevas que quizás en los próximos años estén disponibles y nos puedan ayudar a estos pacientes. Como bien sabemos, la producción de moléculas proinflamatorias, vasodilatadoras, broncoconstrictoras a nivel del sitio de inflamación son importantes y entre ellas los leucotrienos juegan un rol bastante importante. A los conocidos inhibidores de los leucotrienos, hoy en día hay en estudio algunos inhibidores de moléculas un poco más internas que actúan más cerca del núcleo, como son todos los inhibidores del FLAP, que en definitiva van a inhibir la 5-lipoxigenasa y esto va a potenciar o va a disminuir la producción de todos los leucotrienos, desde el A4 hasta el E4. Esta molécula, que es el atuliflapón, actualmente por vía oral, la tenemos en ensayos clínicos solamente y reduce notablemente la lipoxigenasa, su actividad, y están ya los desarrollos en fase 3 con resultados bastante alentadores. Acá la posibilidad de disminuir el FLAP cerca del núcleo hace que toda la cascada enzimática dependiente de la lipoxigenasa disminuya la producción de leucotrieno A4 principalmente y todo el resto de la cascada de los leucotrienos, disminuyendo notablemente la vasodilatación, la inflamación bronquial, pero sobre todo la quimiotaxis que produce los leucotrienos B4 de eosinófilos principalmente. Hablábamos de modular. Cuando hablamos de respuesta inmune, no hay lugar a duda que la presentación de un antígeno juega un rol central. Pero las infecciones, sobre todo las infecciones virales, juegan un rol importantísimo ¿en qué? En desencadenar síntomas y en potenciar el proceso inflamatorio, principalmente a través de las alarminas y principalmente a través de la linfopoyetina del estroma tímico. Para que todo esto se exprese, se necesitan dos moléculas para que las células dendríticas y el linfocito T inmaduro interactúen y se produzca la inflamación, que son las OX40 y el OX40 ligando. Y una estrategia es inhibir estas moléculas. Una molécula que es el amlitelimab, que es la que ha quedado viva, porque las otras
dos moléculas se han discontinuado por problemas de seguridad, tiende a regular el sistema inmune, a disminuir la expresión del linfocito T activado a través de la célula dendrítica. Y acá disminuye la producción de células proinflamatorias, pero hay que tener cuidado porque actúan también sobre otras estirpes celulares como son las TH17, TH22 y TH1 productora de interferones. Por lo cual, estas moléculas tienen un potencial, pero también tienen un riesgo. Hoy en día rocantinlimab se ha discontinuado y telazolimab está en vías de desarrollo. Acá el problema es que no solamente se inhiben estirpes linfocitarias que son proinflamatorias, sino que la expresión de algunas T reguladoras que jugarían un rol importante en la defensa contra virus, principalmente por la producción de interferones y de neutrófilos, se afectarían, por lo cual podría haber una cuestión de seguridad importante. La señalización intracelular de cualquier interleuquina y de numerosas proteínas depende de una cascada enzimática que termina actuando en el núcleo con la producción de proteínas proinflamatorias. Las más conocidas a la fecha son las tirosinquinasas y las Bruton tirosinquinasas y las JAK quinasas. Los inhibidores de JAK que se utilizan en dermatitis atópica también hoy están en estudio para asma bronquial. Entre ellos, el povorcitinib, que se utiliza por vía oral, está en fase de desarrollo. Acá hay una facilidad posológica, que es la vía oral, pero también tiene que haber un estricto control en la adherencia, porque el no cumplimiento adecuado trae disminución en la eficacia. Cuando hablamos de cascada enzimática, que es la vía de señalización de todas las interleuquinas hacia el núcleo celular, quizás el último sustrato, que son las STAT6, son las que juegan un rol central porque es la conexión final entre una proteína extracelular y el ADN con la producción subsiguiente de proteínas. Actualmente, los inhibidores de esta estirpe enzimática están en vías de desarrollo. Pero como ustedes ven, tanto las anti-JAK o las anti-STAT6 y algunos nuevos degradantes enzimáticos que van a venir, en definitiva, tienen un alto impacto en lo que es la inflamación tipo 2, con la disminución de la producción de interleuquina 4, 13, la reducción del flujo de eosinófilos hacia el tejido inflamado y la disminución concomitante de la producción de moco y la disminución de la hiperactividad bronquial. Con lo cual, ese patrón inflamatorio T2 alto sigue firme como el principal mecanismo inflamatorio que vamos a tratar de controlar. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ya estamos haciendo en este momento en desarrollo e investigación? Cuando no nos logramos controlar con los biológicos actuales, la combinación de alguno de ellos. Sin lugar a duda que la centralidad de la interleuquina 13 y la linfopoyetina del estroma tímico juegan un papel crucial en la inflamación y en aquellos pacientes que no logran controlar el asma bronquial con terapéuticas de alta intensidad inhalatoria más biológicos actuales. Entonces, juntar moléculas que inhiban ambas citoquinas hoy en día es una estrategia. Entre ellas hay una que se llama lunsekimig, que la estamos utilizando en los protocolos actuales, no solamente en los pacientes con asma moderado a grave, sino en aquellos que se llama que tienen factor de riesgo, en donde uno evalúa biomarcadores, principalmente feno, encuentra fenos muy elevados, aunque no tengan un asma moderado o grave todavía, a pesar de la terapia inhalatoria. Entonces en esos pacientes puede incorporarse en estadios tempranos para evitar una evolución hacia asma moderado a grave. Nuevas moléculas sí tenemos de vida media prolongada, y esto es una novedad. Las anti-interleuquina 5, el desarrollo del depemokimab, la ventaja que tiene es que más allá de inhibir, digamos, el aflujo de eosinófilos al tejido inflamado, se aplica cada 24 semanas. Esto aumenta notoriamente la adherencia al tratamiento, la facilidad y la motivación para el paciente. Lo mismo que las antipoyetinas del estroma tímico, también que se aplican cada 6 meses, hoy tienen un amplio desarrollo para asma moderado severo, pero también para dermatitis atópica. Y por último, las moléculas de altísima afinidad a los receptores. Esto también está en estudio y con desarrollos realmente muy interesantes. El radimikibart, que es una molécula que tiene una altísima afinidad sobre el receptor de interleuquina 4, no 4 como dice ahí, y consecuentemente con la interleuquina 13, tiene tanta potencia
en inhibir este tipo de receptores que se está utilizando en la exacerbación aguda grave de un paciente con asma como única dosis, y a partir de ahí se ve que no solamente que la crisis dura menos tiempo, sino que ese periodo donde el paciente está susceptible a nuevas exacerbaciones, pero sobre todo a largo plazo, tiene una eficacia realmente y una seguridad muy elevadas. Y por último, ese grupo de pacientes que todos nos encontramos, que tiene características fenotípicas claras de asma, pero uno no le encuentra un biomarcador T2 elevado, es el que realmente hoy nos trae problemas, que son aquellos que se llaman T2 bajos y donde todavía no tenemos un tratamiento adecuado, e incluso estos pacientes tienen una resistencia importantísima a los corticoides, tanto sistémicos como inhalatorios. Estos son los que realmente son un desafío a futuro para el tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo cuando no se pueden controlar, que son moderados y graves. Y ya para terminar, una cosa importante. Hagamos el tratamiento que hagamos, las evaluaciones para no aumentar costos, para tratar de hacer una medicina que no solamente la accesibilidad al tratamiento es el punto central, sino cuánto gastamos nosotros los especialistas para tratar el asma. Por eso es importante la intervención temprana, pero que las evaluaciones de eficacia sean con medidas simples, exacerbaciones, uso de medicación de rescate, uso de corticoides sistémicos y los cuestionarios que simplemente uno puede hacer, que esos sean los que que nos guíen en el control, en la evaluación del control de la enfermedad. Por supuesto que también, no solo en investigación, sino que en la vida real, la utilización de algunos biomarcadores en aquellos pacientes que no responden adecuadamente, también los tenemos que utilizar. Muchísimas gracias, quedamos después todos atentos a las preguntas que quieran tener. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación. Vamos a continuar con el segundo Gabriel de la noche, el doctor Gabriel Batistela, quien es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Es director de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UBA. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Verónica. Bueno, en primer término, agradecer a la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología Clínica que la invitación. Bueno, aprendí un montón de mis colegas, tanto Darío, Amelia y Gabriel. Y la idea es mostrarle rápidamente, porque algunos ya estará con la picadita ahí delante de sus ojos y no queremos detenerlos, pero mostrarles rápidamente lo que pretendemos desde la ciudad de Buenos Aires como sistema de salud. La visión del ministerio es esta palabrita de red integral de cuidados progresivos que tiene que ver con el enfoque general que se está hablando en todo el mundo de la construcción de redes para cualquier sistema de salud. Rápidamente, en la ciudad de Buenos Aires dormimos 3 millones de personas, el 62% de la población tiene algún servicio de obra social o prepaga, PAMI el 18%, y solo sistema público un 18% de la población. Políticamente nos dividimos en 15 comunas con una heterogeneidad muy importante. Acá les marco en esto, por ejemplo, en la comuna 8, casi la mitad de las personas tienen sistema público como cobertura. Esto es Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, y en la comuna 12 el 4.2, o sea que es muy heterogénea la ciudad de Buenos Aires. En cantidad de efectores es una de las ciudades con más efectores. Tenemos 50 centros de salud, 14 centros médicos barriales, 13 MAR. En la próxima voy a detener un poquitito a explicar qué es un CEMAR, que probablemente la mayoría no lo conoce, y por supuesto una red hospitalaria inmensa con 14 hospitales generales de agudo, 18 de especialidad y 2 hospitales pediátricos. Y esto es un poquitito lo que quiero profundizar, esta pirámide. Nosotros pensamos, bueno, la construcción de la salud empieza siempre en la comunidad, un primer nivel de atención que son los 50 CESAC que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que
que son la puerta de entrada, lo que pretendemos como puerta de entrada al sistema de salud. Un segundo nivel ambulatorio, esto lo propone la Organización Panamericana de la Salud, tener lugares con especialistas fuera del entorno hospitalario, y estos son los EMAR. Hasta ahora tenemos 3, uno en Paternal, uno en Barracas, y hace un mes abrimos uno en Villa Urquiza, y dentro de 2 meses vamos a abrir otro cerquita del Hospital Fernández. En este CEMAR hay especialistas que no hay en los centros de salud, que generalmente están en los hospitales, entre ellos neumonólogos y cardiólogos, toxicólogos, reumatólogos, digamos, la mayoría de las especialidades que hay ambulatorias en un hospital, más capacidad diagnóstica. Radiología digital, panorámico odontológico, ecografía, ecocardiograma, y tienen derivación directa o desde un CESAC porque ven la agenda, o desde un hospital que necesite evaluar o hacer cualquier tipo de estudio. Después tenemos el SAME como atención prehospitalaria, los 14 hospitales de cabecera, los hospitales de alta complejidad, que tenemos un hospital de enfermedades respiratorias específico, que es el Ferrer, que tiene una historia y una capacidad de respuesta importantísima. El modelo asistencial principalmente es de las 3 millones de personas, los CESAC, cada centro de salud tiene un territorio a cargo bien definido, y tratamos de generar una red de establecimientos de salud que prestan servicios desde la promoción hasta el tratamiento. Acá en este mapa, cada pedacito de la ciudad de Buenos Aires está georreferenciado a un centro de salud. Y cuando una persona llama, por ejemplo, al 147 o pide un turno en cualquier medio de la ciudad de Buenos Aires, primariamente se la va a referenciar a alguno de estos equipos de salud que están dentro de los 50 centros de salud. Esta red integrada de servicios de salud es un modelo, como les decía, que propicia la Organización Panamericana de la Salud, con una población y territorio bien definidos, con cuidados progresivos de complejidad biomédica creciente. O sea, todos los conceptos que ustedes vertieron están en cada uno de estos niveles, desde implementar un diagnóstico temprano, una alerta temprano con nuestros médicos de familia o clínicos en el primer nivel de atención, que tengan sus consultas con los especialistas en neumonología, tanto en los EMAR como en los hospitales, o las internaciones referentes cuando hay exacerbaciones, o tanto consulta de guardia o tanto consulta de internación. Y todo esto puede ser llevado a cabo, dado que ya desde el 2016 empezamos con un trabajo de informatización de todo el sistema de salud, ya todos los servicios ambulatorios, tanto de los centros de salud como todos los servicios ambulatorios de hospitales, ya tienen historia clínica electrónica, y nos falta esta etapa que entre este año y el que viene ya consolidamos la historia clínica de internación. Otro tema que habían abordado es el acceso a los medicamentos dentro de la atención primaria y dentro de los hospitales. Hay facilidad, todos estos medicamentos, por supuesto, son de prescripción por nuestros profesionales y de acceso gratuito, y están casi la mayoría de los que se puede pretender, que ahí ustedes nombraban, de los medicamentos básicos para el control y tratamiento del asma. Un poco mostrarles cómo trabajamos y cómo pensamos el sistema de salud, y era esto el mensaje que les quería transmitir. Abierto a las preguntas también, como consideren. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hicieron una pregunta en el chat que contestó la doctora Amelia. Bueno, creo que es el desafío de todos en el tratamiento del asma. Uno de los grandes desafíos es el costo del tratamiento,
y también ese es el lema de este año, el acceso para todos del tratamiento con aerosoles. Quería preguntarle a la doctora, al doctor Batistela, ¿cómo hacer para incorporar otros tratamientos a los existentes, de todos los que Eh, estuvimos hablando, y lo que usted considera? Claro, ahí como mostraba tenemos una canasta básica de medicamentos para el inicio y el tratamiento de la mayoría de las personas con asma, y nosotros dentro del ministerio para incorporar nuevos medicamentos tenemos un área específica de evaluación de tecnología donde cualquier grupo que trabaje en nuestros hospitales, EMAR o centros de salud, si cree conveniente hacer una nueva ampliación de este MADEMECUM, presenta la documentación en el ministerio, y esta área de evaluación de tecnologías define en base a las evidencias y costo-efectividad la incorporación o no de un producto nuevo al MADEMECUM. Muchísimas gracias. Al doctor Colombaro le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo mejoramos la adherencia a los tratamientos de los Bueno, pacientes? esto es algo fundamental, la adherencia, porque requiere varias aristas. La primero es la educación del paciente y la toma de conciencia de enfermedad. A veces vincula la adherencia con los costos, porque el tema del acceso por la falta de recursos económicos de la población, que es una realidad que nos enfrentamos todos los días, y lo más importante para disminuir los costos, como se dijo, y evitar las internaciones, es que, por ejemplo, el paciente asmático salga de la guardia con la medicación que le provee el hospital. Por eso, o el consultorio externo del hospital. Eso es fundamental, porque si no, las muertes por asma se producen muchos en la salida del hospital, fundamentalmente. Entonces, el paciente tiene que llevarse de la farmacia la medicación. ¿Cómo recurrimos a esto? Este es un grave problema, porque hoy casi no sé cómo, capaz que Gabriel puede aportar algo más. El programa Remedial, por ejemplo, tenía el budesonide, y hoy a veces le cuesta a los pacientes conseguir, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el budesonide, por ejemplo. Entonces, si no tenemos el concepto como es una ley de diabetes, un financiamiento de los programas de asma, por ejemplo, o como es tabaco, que tiene un presupuesto para asignación de medicación, eso es muy importante, porque hay pacientes asmáticos que salen del hospital y no, la farmacia hospitalaria hoy en la ciudad de Buenos Aires no tiene que ir al CESAC para buscarlo. Entonces, es importante la accesibilidad a eso. Y el tema es la fragmentación que hay. Hay una falta de equidad en el sistema de salud argentino, porque es un sistema de salud fragmentado, y a su vez cada sistema de salud, ya sea público, privado, y todo eso, y de obra social, a su vez cada uno tiene su fragmentación. Entonces se hace complejo, pero la educación es fundamental, así como medir la inhalación con más conciencia de enfermedad. Nosotros en el hospital teníamos un programa, el ProALAS, ¿no? Que era un programa de educación en asma que lo hacíamos todos los jueves. Bueno, Bueno, acá hay una pregunta, gracias doctor, hay una pregunta para el doctor Gatolín, y dice, doctor Gatolín, ¿en qué casos pide periostina? ¿Cuál es su utilidad? Y si está disponible en laboratorios de baja o alta complejidad. Bueno, es una pregunta importante. Quiero aclarar que solo se utiliza
en investigación. Es un biomarcador altamente sensible para evaluar un proceso inflamatorio dependiente principalmente de interleuquina 13. Es muy sensible, tiene alguna variabilidad en los chicos y adolescentes, pero no es de uso rutinario. Yo lo que quiero remarcar en cuanto a los biomarcadores es que yo lo mencioné ahí porque en algún momento vamos a tener periostina, TARC y otros biomarcadores, pues evidentemente lo vamos a tener, para casos limitados. Yo quiero remarcar dos cosas. A veces todo muy lindo lo que uno habla de biología, biomarcadores, medicación biológica, pero la mayoría de los pacientes deberían ser tratados y controlados con terapia inhalatoria. Como en todo el mundo, los pacientes con asma llegan a moderados y graves solamente en un 2 a un 3%. Si tenemos más que eso es porque estamos fallando los especialistas principalmente. Y creo que poder iniciar una terapia inhalatoria, sobre todo esto que estamos viendo ahora, de rescate con un corticoide inhalado junto, un SABA o un LABA, con eso a la larga va a reducir mucho el proceso inflamatorio y va a evitar que lleguen pacientes a moderados a graves, por un lado. Y en cuanto a los biomarcadores, no hay duda que en algún momento vamos a tener más extendido la utilización de feno, porque el feno, que es fácil para hacer, es como que es como un resumen justamente de interleuquina 13, de periostina, hasta inclusive en algunos casos de eosinofilia o de inflamación eosinofílica en el bronquio. Entonces, cuando podamos tener acceso a todo eso, vamos a poder evaluar prematuramente a los pacientes que van a tener más riesgo. Así que eso también es un desafío a tener, como en otros lugares del mundo, buena terapia inhalatoria y medidores de biomarcación como feno para utilizar en etapas tempranas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gatolín. Muchas gracias a todos los disertantes, a los que estuvieron presentes hasta esta hora de la noche, que ya muchos deben estar con ganas de descansar. Y bueno, y el asma sigue siendo un gran reto para todos los que trabajamos con estos pacientes. La educación permanente, la actualización es importantísima y en estos días en que recordamos a esta patología creo que suma mucho el reunirse, el seguir hablando, discutiendo y aprendiendo. Así que, bueno, muchas gracias para todos y nos veremos en otro encuentro. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias Muchas a los gracias a Suerte. disertantes. todos. Buenas noches. Que descansen.